la mitad de oficio. Como había dos clases de personas que eran los hidalgos y la gente normal, el común, los pecheros, lógicamente, en una villa había 5 hidalgos, como que hubiese 5 familias que no se hidalgas, ya tenían derecho a tener alcalde. Lo curioso es que la alcaldía se nombraba todos los años. Había, y el alcalde, lógicamente, que le iba a nombrar. Pues el conde, vamos a decir, llamarle el alcalde mayor. ¿Y cómo lo nombraba? Pues según cómo estaban las relaciones con el pueblo. Si estaban bien, pues si estaban mal, decía, fulano tiene que ser el alcalde, pues quiere que sea ese. Y si no, lo más normal era, representaban una terna, y de esa terna elegía al alcalde. Cuando ya tenía la garantía los de la edad, que se presentaban entre los que se presentaban, algunos eran todos buenos, para ellos, ¿no? Entonces, después de esto ya se conforma el ayuntamiento como con todos, con 6 regidores son los concejales de ahora, 3, ojo, por el Estado noble y 3 por el Estado plebeyo. O sea que nos encontramos con que tenemos un ayuntamiento con 2 alcaldes. Me he dejado entre medio una figura que es muy importante también, que es el procurador general. El procurador general es el intermedio, es como un teniente del alcalde. O sea, 2 alcaldes, un procurador general y 6 concejales. Después, las rentas de los sitios. Eso me parece que allá no sé si habrá cambiado mucho. Entonces, el pueblo tenía muchas cosas de bienes de propio. Tenía dehesas, tenía ejidos, tenía el monte comunal de Montur, que es donde sacaban ellos mayormente, que es el que cuando necesitaba dinero el ayuntamiento para pedir, por ejemplo, cuando se puso aquí la lóndiga al depósito de trigo, pues lo tuvieron que empeñar, tenían los molinos harineros y muy poquito más. El ayuntamiento era, digamos, pobre. Y ahora hablamos del pueblo, pues del pueblo hablaremos después porque casi hemos dicho que había 2 clases de habitantes. Lo que sí os voy a decir, pues, voy a apuntar aquí a nivel del estudio a nivel demográfico, como el año 1560, que son las cifras bajo punto de demografía más fiable de la época cumbre de este valle, no solo de Aguilar, sino de todos los pueblos, cómo estaba comparativamente la población. Cervera de Riodama tenía 386 vecinos, que calculaba 5 personas, eran 2.000 habitantes. Aguilar, con Valdemadera y Navajún, Aguilar tenía 236 vecinos, más 119 de las 2 aldeas, sumaban 355, que se acercaban mucho a Cervera, 1800. En los cuales puedo decir que había 8 curas y 59 curas. En Tudosa eran 41 vecinos, con una más pequeña, 205. Y en Inestrillas, que no hemos olvidado de Inestrillas, que ahora tendríamos que sumar aquí, por lo cual superábamos a Cervera, pues eran 68 los vecinos y 670 habitantes calculados. Sí, eso es grosso modo, para tener una idea comparativa. Bueno, ahora nos vamos a ir a la estructura, vamos a decir, social. Esto es un tema quizás más interesante desde mi punto de vista. Cuando entró Don Quijote y Sancho a la aldea esta de a visitar a Dulcinea al Toboso, los primeros que se tropiezan que era anochecido, casi se pegan un trompazo allá y dicen, hasta ahora hemos hablado de ella, dice, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho, y efectivamente, vamos a hablar un poquito, pero muy poco, de la iglesia. La iglesia diocesana, claro, dependía de los padres de la otra, y lo curioso, quitando los clérigos que venían de familias nobles que iban a estudiar a la Universidad de Salamanca, Alcalá, o sea, la de Sigüenza, pues realmente eran todos más torpes, eran totalmente incultos. Fijaos ya el inculto que se puso en toda Castilla un refrán curioso que decía exactamente: obispo de cada hora que hace los asnos de corona, es decir, la comunidad. O sea, que es que era muy fácil ser entonces cura, porque en cuanto una persona daba un beneficio a una iglesia, mi sobrino, y claro, los curas realmente no tenían una gran vocación. Entonces sí que hay una excepción con Cervera, porque Cervera tenía un cabildo como aquí. En 2 iglesias no, pero el cabildo era unificado. San Gil y Santana formaban en conjunto. Había 15 clérigos, y total, que ahora veis, bueno, ahí meto también lo del Rincón de Oliveros, 15 curas, y había ahí, por lo menos había un licenciado y 2 bachilleres. Había un nivel ya bastante interesante. En cuanto al cabildo de Aguilar, eran 8 clérigos. El cura párroco, es decir, el
vicario y luego 3 beneficiados. Todo dependía, según qué pueblo, claro, tú te vas a Nata o te vas a Cuenta, como tenían muchas fincas la iglesia, y allí, pues en vez de estos curas, había mucho más donde comer, había más gente. Eso es evidente. Pero lo que viene a dar una sorpresa todavía, casi veis allí, es que en Valdemadera había 2 curas y en Navajún otros 2. O sea que había tantos curas en Valdemadera y Navajún como en la ciudad. En total eran 8 clérigos los que tenían de. Bueno, y ahora vamos a hablar, que esto quizás va a tener más, es el tema de cómo estaba socialmente organizada, por ejemplo, en la época esta, la importancia que tenía habitar con las élites. En Aguilar había unas élites muy importantes, porque claro, el tener aquí todo lo que hemos dicho antes implicaba que había unas familias que eran muy importantes. Entonces, empezando hablando por los alcaldes mayores, cuando el alcalde de Aguilar fichaba, el conde de Aguilar fichaba a un alcalde mayor para un sitio de estos o para las demás zonas, que cada zona tenía su alcalde mayor, pues era un poquito como cuando el Real Madrid te coge a ver si habrá ficha al croata. O sea, buscaban a un tío que fuese de garantía y había que pagarle bien. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar de uno, que es el licenciado Serrano. Este señor, pues estuvo 3 años aquí. Y yo lo he conocido porque ahora estoy haciendo toda esta investigación en Chaquín, estoy haciéndola en Ágreda, y ahí he visto y tengo incluso fotocopiado el testamento de este señor, y además, por curiosidad, tenía una biblioteca de 475 títulos. A veces aquellos libros gordos, o con aquella época era una barbaridad. Lo cual indica el nivel intelectual que tenía un alcalde mayor en todo esto. Después vino otro, el segundo, que era Ramírez de Arteaga, y el tercero, no es que sea, estoy hablando de los de la época del cristiano. A fin nos encontramos con un aguilareño que es nada menos que alcalde mayor, que es Juan de Mendoza. Este forma parte de la familia de Mendoza, que creo que estáis más enterados todos que yo, que hay en la casa ahí Solariega, y creo que es de las pocas que quedan aquí en el pueblo. Y este era alcalde mayor. Y posteriormente lo pasa, antes de nada, se me vuelve a decir, aunque es obvio, que toda esta gente eran todos hechura de los arellanos. O sea, tenían que ser gente más fiel, en una pluralidad casi canina. Y entonces, pues este señor posteriormente cambia el cargo pasar al alcaide. Es decir, vamos a decir que lo rebaja, pero no rebaja porque a su hermano Francisco Mendoza lo nombra alcalde mayor, que era a su vez el alcalde. O sea que los 2 hermanos se intercambian. Pero ahí fracasó totalmente, porque resulta que Francisco de Mendoza, así como el hermano Juan era un tío licenciado, tío preparado, el otro no tenía título. La gente de Aguilar, los vecinos se levantaron, sobre todo más vacilado con los de abajo, no se les importaría mucho. Y prepararon un sitio que para qué, decían que era un inútil, y desde luego el tío ya no tenía muy buen ambiente y cometió la mayor torpeza que se podía en Aguilar. El peor insulto que se le podía hacer, pues nada menos que el tío, siendo alcalde mayor de nombrado por el conde, se marcha, se traslada a su domicilio a Cervera. Pues no me digas nada, ya no me faltaba. Total, que tuvieron que coger automáticamente invitarlo. Bueno, después otra de las familias importantes eran los Martínez. Hay 2 personajes que son importantes, son Damián y Juan. Damián, los 2 tienen un denominador común, que son notarios de Santo Oficio. No creo que tuvieron mucho que ver, por decir nada, con el tema de los monistas que nos hablaban antes. Damián había sido ya alcalde, por el Estado Noble, por supuesto. Y después, pues es uno que están siempre subiendo y bajando aquí todos los cargos que están, tenéis que ir al alcalde. Y Juan Martínez, este señor es escribano. Primero es escribano de aquí de Cervera, que es notario, y después, no sé si ya haciendo eso, fue de Cervera. También notario de Santo Oficio, como he dicho, y este es uno de los que, este era un nombre muy de confianza de Aguilar, porque era el administrador de Casa Carrillo, que me imagino que se ha dicho que es Casa Carrillo. Es la mayor explotación agrícola que había en los contornos, que estaba en Isea, que los señores de Camero le compraron al obispo Carrillo, y que tenía una gran explotación de viña y olivo. Entonces este aguilareño Juan Martínez es el que le va a dar a la administración. Pero luego tenemos para guía un tanto que la base corta, que va a haber de 4. Vamos a ver que el más ilustre de todos los aguilareños a estos niveles era este año la licenciatura del doctor en físico. Este era donde de tal confianza con el conde de Aguilar, que lo hizo alcalde mayor de Llamas y de Munilla. A la tierra tenía lo que era mayor. A la vez estuvo detentando las 2. Se casó con una dama de
esta alcurnia de que todavía está el libro del apellido por allí, que era doña María Ruiz de Morales, lo cual no tuvieron más que una hija, María también, y la casó con, ahí esto era lo mismo, claro, con Juan Moreno, que Juan Moreno era el de todos los lugares que había el más importante que había en la zona y un único propietario, además uno de los que se aprovechó también en la época de los moriscos para cortar todos los escudos de las fincas. Ahora vamos a hablar del más simpático. El más simpático era Juan de Soria. Era también del Estado Noble, pero este estaba en todos los ayuntamientos. Este no sé cómo se apañaba, y por todo lo que he visto no estaba en un cargo de adentro, por lo menos en 5 legislaturas lo he visto. Y era un individuo que estaba muy cerca del pueblo, era, diríamos, el eslabón, o como le dicen ahora, un nombre de consenso. Este es otro algareño que lo destacó por eso. Luego está ahí Cristóbal de Arellano. Cristóbal de Arellano es un pariente, digamos, de los lejanos, y que es, a este le he puesto yo el mayor mérito, porque se quedó huérfano del padre joven y la madre le dio una carta pidiendo un crédito, digamos, un dinero para darle a los estudios. Este se hizo abogado y enseguida el conde, inclusive era abogado tarde, como que trabajaba con clientes en Tudela. Enseguida el conde lo cogió por su banda, le dio casa, le dio vivienda y enseguida lo mandó de escribano. Primero aquí estuvo aquí y después a Llamas, que es donde terminó sus días o donde acabó su carrera. Y después, a que no sabéis cuál era el ciudadano más rico que había en Aguilar, pues era un cura. Era al menos que permite Don Juan de Aguilar. Don Juan de Aguilar, este se podía hablar contenido, pero claro, habla mucho más de las escrituras porque esas son las que me pasan luego Juan Borja y el Luis. Entonces, vamos a decir, por abreviar, que era un gran propietario, tenía mucha finca por aquí, y prestamista, se dedicaba al dinero a todo el mundo. Pero después, sobre todo, era un gran comerciante, tratante. Y este vendía mucho, sobre todo, trabajaba mucho en la zona de Quintero y Corella, y lo que más vendía, pues, yo era mucho cereal y ganado. Bueno, no tenéis un cura, bien puesto. Fijaros si estaba bien puesto que el inventario de bienes está en los protocolos notariales de Aguilar. Cuando viene el testamento del inventario son 27 folios, los folios los comiste que tengo por aquí, ¿verdad? Los folios por los dos lados, que son 54 páginas con las cositas que les dejó. Me gustaría ver si nos opina de él. Y ahora voy a contar una anécdota para que veáis la potencia que tenía esta élite. Es una cosa muy llamativa. La influencia que tenían estos señores. Resulta que la iglesia de Santiago de la Concepción, pues estos había, esto he dicho, el doctor en su señora, Juan y los hermanos Martínez, Juan y Hernán Martínez y su señora, Mendoza y su señora, y los 3 o 4 nombres del mismo tipo, tenían, de hecho, eran los patronos de la capilla de Nuestra Señora de la Piedad, y se habían irrogado el derecho de asiento en el presbiterio de la iglesia y en los laterales, en los colaterales, o sea, que allí llegaban los fondos y ellos tenían que dejar el ejercicio para presentarse. Claro, lógicamente fueron las protestas sacadas del obispado, de tal manera que inmediatamente llegó el vicario y dijo: vosotros aquí no tenéis derecho, pero ellos pues revolvieron Roma con Santiago, nunca mejor dicho, y por medio del anuncio pues tocaron las clarisas en Roma y entonces lograron una bula, un buleto papal, en los cuales recuperaron su derecho a utilizar ellos la casa de Dios como si fuera derecho de comer. O sea, poco menos. Porque, bueno, además había sitio, ¿sabes? Y claro, pues lo más curioso es que cuando llega ya aquí, pues tiene que comunicarlo a la abadía de Alfaro y el alguacil mayor pues tuvo que mandar a dos arrieros moriscos con el buleto para enseñárselo a Abad. Curiosamente, digo, los que estaban los moriscos más a punto de marcharse ya casi metidos en el después les tocó. Los que llevaron el mercado fueron los moriscos, para que veáis la explicación que había en la villa. Y ahora, como hay gente que da aquí que en Estrella, vamos a hacer lo mismo, pero más corto, con el que, ojo, que en Estrella no había lo que había. Había también gente enorme. Y vamos a... aquí hay un matiz que es muy importante. Hay un clientelismo familiar, de 3 familias, terminales. Todos son primos entre sí. Y hay una influencia tan bestial de la iglesia, claro, que tiene hablado antes, han dicho que le faltaba el conde de Aguilar para completar bien la regla de Roma y de Estrella, pero ahí no podía meter mano porque era del
Entonces, la influencia de la Iglesia ahí se notó mucho en las vocaciones sacramentales. De tal manera que, si recordáis el libro este de los